Muy buenas tardes, muchas gracias por unirse a la conversación con Buen Día. El camino inseguro e incierto de la revocación de mandato. Este es el tema al que nos vamos a meter hoy a analizar y realmente parece una, no sé si un galimatías o una encrucijada, porque un instrumento como estos, una consulta revocatoria que generalmente lo pide la oposición, esta vez viene impulsada desde el Ejecutivo, desde el presidente López Obrador. Sin embargo, en la discusión del presupuesto para 2022, que debería de poner los recursos para celebrar esta consulta el próximo año, fueron reducidos las partidas al Instituto Nacional Electoral, que lo debe de organizar allá en el Congreso, y carece de los recursos, dice el INE, suficientes para poder financiar esta consulta, mientras el presidente dice que sí cuentan con recursos, que hay algunos fondos y fideicomisos, aunque la institución dice no se pueden utilizar en otros fines que para los que fueron abiertos, que es mantenimiento de infraestructura y pensiones y el régimen de pensiones. Entonces, la verdad es que es una cosa extraña a la que nos estamos enfrentando, y en esta encrucijada la pregunta que no deja de estar en el aire es: ¿y quién está interesado en que no salga bien este ejercicio? ¿Quién quiere que se haga pues como se puede hacer o que incluso no llegue a salir? En cualquier caso, esta es la primera vez que los mexicanos acudiríamos a decidir si el presidente se mantiene en su cargo. Es la primera vez que hay un revocatorio de mandato y está empedrado en un camino que, como les decía en un principio, es incierto y es inseguro, al punto de que hoy pues no hay absolutamente seguridad de que vaya o cómo vaya a llegar a producirse. Me da mucho gusto para entrar a discutir sobre este tema que nos acompañe el consejero electoral Jaime Rivera. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Buenas noches, Pepe. Me da mucho gusto saludarte y también a mis queridos compañeros de mesa, Carlos y Javier. Javier Santiago, ex consejero electoral, expresidente del Instituto Local Electoral. Un gusto como siempre, Javier. No, el gusto es mío, y además compartir con, bueno, iba a decir viejos, pero no, antiguos amigos de tiempo atrás, y además compañeros de lucha y de responsabilidades públicas. Un gusto. Carlos González, también ex consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahora, Carlos, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Pepe, pues encantado, muy honrado de acompañar a Jaime y a Javier en esta conversación. A la orden. Javier, Jaime, perdón, voy a empezar contigo. Tú has estado, hasta donde yo recuerdo, y lo comentaba hace un momento con Javier, en la comisión de organización justamente del Instituto Nacional Electoral. Es una comisión pues que está en el corazón de un proceso como este del revocatorio, y me gustaría preguntarte de arranque, si tú te acuerdas, en todo el tiempo que llevas trabajando en la institución, de algún momento más incierto y más inseguro para el trabajo del INE que el actual. No, nunca había habido una situación como esta. Un árbitro electoral, un organizador de elecciones, siempre, primero, es responsable de un trabajo complejo por naturaleza. Y como árbitro está expuesto a las diferencias de opinión entre los contendientes que muchas veces trasladan al árbitro. Eso es normal. También han sido frecuentes algunos recortes presupuestales, incluso, y bueno, y más dentro de los últimos 3 años, el INE ha estado enfrentando algunos recortes respecto de su proyecto de presupuesto. Pero nunca había ocurrido un recorte presupuestal
de esta magnitud y además un recorte presupuestal que va dirigido precisamente a una tarea adicional y extraordinaria que se está impulsando, por un lado, con base en una reforma constitucional de 2019 y una ley reglamentaria aprobada recientemente, y además que se está impulsando pues visiblemente paradójicamente, por fuerzas políticas vinculadas al presidente que parecieran estar interesadas en removerlo de su cargo. Entendemos que esto no es así, pero lo cierto es que la magnitud del recorte que aprobó la Cámara de Diputados a los recursos especiales, adicionales, especialmente destinados a la organización de una consulta revocatoria, al no estar autorizados, crea una situación muy difícil de manejar y de entrada a una imposibilidad material de que el INE cumpla con un mandato de ley, eventualmente con un mandato ciudadano, si reúnen las firmas necesarias para activar este procedimiento, pero sin contar con los recursos que le permitan hacerlo. Y esto sí es inédito. Inédito, Javier, una situación muy difícil. Y yo te preguntaría a ti, casi puedo anticipar que tú tampoco recuerdas una situación de este tipo. Pero ahí lo que me preocupa es, acaba de decir Jaime, no tenemos materialmente la posibilidad de organizarla. Sin embargo, hay un mandato constitucional. Es decir, el INE está realmente en una situación contra la pared, porque ¿qué pasa si dice, pues lo siento mucho, pero pues aunque haya mandato constitucional, pues no tengo recursos para hacerlo y háganle como quieran? Bueno, yo iniciaría haciendo un brevísimo recordatorio de lo que vivimos en el Distrito Federal cuando el plebiscito de los segundos pisos fue una situación similar. Obviamente el contexto político era totalmente distinto, el equilibrio de fuerzas políticas nacionales era diferente, era una institución local que gobernaba el PRD, pero el gobierno federal estaba el PRI, los gobiernos estatales estaban dispersos, el Congreso tenía otro equilibrio. Se planteó para el plebiscito y no había presupuesto. El Instituto Electoral, si la memoria no me falla, del Distrito Federal, utilizamos 50 millones de pesos que teníamos. Habíamos quienes estábamos en una posición dura, entre ellos, de no hacer el plebiscito. Pero cuando nos enfrentamos a que la ley obliga, y un abogado muy instruido explicó con toda calma, con peras y manzanas, cuando la ley obliga, pues así fuera en cajas de huevo teníamos que hacer el plebiscito. Y lo hicimos. La participación ciudadana fue alrededor del 6%, si la memoria no me falla, alrededor del 6%, o sea, no fue vinculatorio, no, pero era parte de una estrategia política. A mí lo que me recuerda aquel hecho con el presente, que la actitud del gobierno federal y en particular del presidente están dentro de una lógica de estrategia política, que el día de hoy existe una posibilidad que la Suprema Corte ordene al Ejecutivo dar los recursos para la organización de la revocación de mandato. Pero también existe la posibilidad de el desacato del presidente, porque viendo un poco la historia de cómo se comportó en aquel entonces y cómo ahora... Oye, y que hay que recordárselo al auditorio, es la misma persona. Ah, no, claro, sí, era el jefe de gobierno en aquel entonces, ¿no? Entonces, sí, llegamos a tener una reunión entre funcionarios del gobierno y los consejeros, todos los consejeros electorales, pues nos dijo, pues no hay, entonces no hay un peso y no hubo un peso. Entonces nosotros lo organizamos con 50 millones de pesos, que obviamente están muy lejos de los algo más de 3,000 millones de pesos que se requieren para la organización
de la revocación de mandato. Hay una distancia muy grande. Obviamente fue un plebiscito local, modesto, pero la estrategia política creo que es similar y creo que puede tener dos consecuencias. Una, obligar a que el instituto, al no dar ningún recurso, al instituto, obligarlo a que los recursos de sus actividades sustantivas obtenga dinero para aplicarlos, lo cual puede afectar funciones relevantes, ¿no? El registro de electores, por ejemplo. Sí, yo de lo que vi así superficialmente del presupuesto hay dos grandes bolsas que son el Registro Federal de Electores y las juntas locales y luego las juntas distritales, digamos, son tres grandes bolsas donde podrían, si se juntan, sí, pero si se juntan esas bolsas, pues resulta que el instituto deja de realizar actividades sustantivas. Yo creo que hay riesgo de una crisis grave política si persiste la tosudez del gobierno de no otorgar estos recursos. Desde mi punto de vista hubiera sido tan simple como decirles, bueno, si se logran las firmas, si se convoca a la revocación de mandato, ahí van a estar en reserva el dinero, se les dará en caso de que se apruebe. Y en caso de que no, pues no se les da. Eso podría haberse aprobado en un transitorio del presupuesto sin mayores dificultades y evitar el conflicto. Lo que sucede es que lo que yo observo es que es un acto propagandístico del presidente a favor de su proyecto político, pues todavía no viola las reglas total y absolutamente, pero creo que está en una lógica de violentar las reglas jurídicas, lo cual me parece que sí es sumamente riesgoso, porque yo anticipo que él no va a dar dinero. Teniendo el antecedente de esta experiencia que vivimos nosotros y su actitud sobre todo, no va a autorizar los recursos, la transferencia. Carlos, déjame ir con Carlos ahora. Carlos, te preguntaría, tú también fuiste consejero electoral en la ciudad, y bueno, entre estas, digamos, hipótesis que están sobre la mesa, estrategia política y esta que no es hipótesis, cumplimiento de la ley, si tú estuvieras, digamos que en una situación como esta, con la responsabilidad de tomar decisiones, ¿qué harías? No, bueno, pues estamos junto a una de las personas que sí está en esa situación hipotética, mi querido Jaime Rivera, ni más ni menos encargado de la comisión de organización o de los trabajos de organización y ahora también del tema presupuestal. No, bueno, pues hay que hacerlo por una razón. Mira, yo creo que sumaría las paradojas que han señalado Jaime y Javier, un par de estas. Primera paradoja, todavía se discute literalmente en el mundo, no voy a entrar a ese debate, desde luego, si la revocación del mandato es o no un instrumento de participación ciudadana, es o no un mecanismo de democracia directa. Lo cierto es que existe y que existe en varios países y que en todos esos países existe, y debiese ser el caso mexicano, como un caso de excepción, de verdadera urgencia, donde ya no se puede hacer nada por los otros circuitos que prevé el régimen constitucional para resolver crisis políticas y de plano se va a la posibilidad de deselegir a alguien, ¿no? Se elige a través de eso una elección y se revoca el mandato a través de, pues eso, una especie de elección también, sí o no se queda, sí o no se va. Bueno, pero estos mecanismos son de última ratio, son como yo digo, son los extintores que tú tienes en un salón por si se empieza a quemar, pero si no se quema, pues ¿para qué lo vas a usar? Y eso es lo que está pasando ahora en México. Segunda paradoja, ciertamente está en nuestra Constitución, en nuestro régimen constitucional y legal, esta figura, pero está condicionada a un elemento que debe activarla, y es la pérdida de confianza. Si ustedes ven la pregunta, ven el 35 constitucional, ven la ley federal, gira todo a que este es un derecho, eso dice el transitorio de la reforma constitucional que introdujo esta figura recientemente en su modalidad actual, es un instrumento de la ciudadanía. Se había pensado que el propio presidente o la presidenta, quien fuera titular del Ejecutivo,
pudiese activarlo, pero no es así. A diferencia de la consulta popular, tampoco el Congreso, solo la ciudadanía en un 3% de firmas del Estado nominal, ya lo sabemos. Es un recurso que puede activar la ciudadanía por pérdida de confianza. Pero el caso es que aquí es el presidente el que ha prometido y ha ofrecido esto. O sea, como tú dices, paradójico, pero así es. No es la oposición ni la ciudadanía quien lo ha pedido, es el presidente el que lo está impulsando. Así es, y las 29,000 personas que están buscando los casi 3 millones de firmas son, a decir de ellas mismas, gente que está en favor de la presidencia de la República actual y que no le ha perdido la confianza. Entonces, esa es otra paradoja. Siguiente paradoja, esta no es una decisión del INE, ya lo sabemos, por el amor de Dios, o por el amor de la Constitución, las leyes, si prefieren ustedes. Es una decisión del Estado mexicano. Así lo voy a poner este tamaño, para que discutamos en serio este asunto. Lo propuso el titular del Poder Ejecutivo, por final de cuentas, su partido, pero él promovió la reforma constitucional y legal, etcétera. Después se aprobó en el Senado de la República y se está discutiendo en el Congreso de la Unión, en la Suprema Corte de Justicia, la constitucionalidad o no de aplicarlo para este mandato, porque es una disposición normativa que surge después de que es electo el actual presidente. Es una decisión del Estado, no es una decisión del INE a ver cuánto cobramos, porque además el propio Estado mexicano dispuso en la ley que se debe poner un número similar, si no es que igual, Jaime me corregirá, de casillas a las que se instalaron en la elección anterior, o sea, más de 160,000, y eso cuesta mucho dinero. Entonces, ante todas estas paradojas, por decirlo, digamos suavemente, creo que lo que hay que señalar es que si es una decisión del Estado, se tiene que cumplir. Y además, como dijo Javier, si está la ley, pues está la ley y hay que hacerlo. Entonces, pues esta discusión sobre los dineros, a mí me parece que está más en otra órbita que Javier ya señaló, y es una discusión de política y de intencionalidad distinta a la que prevé la Constitución, la ley, lo cual lo hace, termino con esto, grave, porque estos instrumentos son virtuosos en el mundo, los instrumentos de democracia directa, para conectar a las representadas y representados en una democracia representativa si se usan virtuosamente. Pero si se desvirtúan, lo único que hacen es erosionar las instituciones y los procesos democráticos. Pues ahí está, muchas gracias Isela por tu comentario, te lo agradecemos muchísimo. Voy contigo, Jaime, en efecto, esta es una consulta pues que tiene las exigencias de organización pues como la de una presidencial, porque pues el impacto, por lo menos la posibilidad del impacto que tenga, pues atañe directamente a la permanencia del jefe del Ejecutivo, independientemente de lo que creamos sobre los resultados que pueda haber, pero sobre papel así está planteado. Y lo que entiendo es que el INE ya ha tomado algunas decisiones. Van a acudir a la Suprema Corte, me imagino con un recurso legal para pedir que sean dotados de presupuesto, lo cual puede generar un primer enfrentamiento entre la Corte y el Legislativo. ¿Voy bien o corrígeme? Promoveremos una controversia constitucional para que la Corte dirima la constitucionalidad de la situación en la que nos ha colocado la decisión de la Cámara de Diputados y la ley de revocación de mandato, hay que decirlo también. No quiero anticipar ni especular cómo va a resolver la Corte, pero es claro que cualquiera de los escenarios que se puedan imaginar para darle salida a esto requiere de un asidero jurídico constitucional que solo la Corte puede dar, ya sea ordenando que se provean de los recursos necesarios u otra cosa. Ahora, efectivamente, una votación nacional de la que teóricamente dependería la permanencia o remoción del presidente de la República es algo muy serio que exige organizarlo con todas las exigencias de legalidad, de imparcialidad, de transparencia,
que exige un procedimiento para elegir al presidente. Seguridad y certidumbre de entrada. Sí, sí. O sea, tiene que haber, apegarse a la ley, tiene que dar certeza respecto a todos los pasos del proceso y certeza y confiabilidad sobre los resultados. Y eso requiere de una autoridad autónoma e imparcial, pero además de determinados procedimientos que son, en la experiencia electoral de México y en las disposiciones legales, condición necesaria para que haya elecciones auténticas. Y una de ellas, el eslabón más importante de todo proceso de votación ciudadana, son las casillas. Y simplificando un poco, diría que las casillas tienen dos dimensiones principales. Una, ¿quiénes, o sea, seres humanos que reciben y cuentan los votos? Esta es la parte más importante de todas. Y el otro componente esencial de la casilla son los elementos materiales, las boletas, las urnas, las mesas, las mamparas que garantizan el secreto del voto, el líquido indeleble, un largo etcétera que en nuestro sistema electoral garantiza que el voto se ejerza con libertad, con la certeza de que sola una persona, un voto, y solo los que tienen derecho a hacerlo, pero además que esos votos son recibidos y contados por ciudadanos seleccionados mediante un proceso complejo de insaculación, de convocatoria en su domicilio. Perdón que te interrumpa, Jaime, nada más para aclararnos. A ver, lo que estoy entendiendo es que la controversia que presentarían ante la Suprema Corte iría en dos vías. Una, controversia por la falta de dotación de recursos del legislativo en el presupuesto del 22, y otra también, otra parte de la controversia respecto de la ley de revocación de mandato. Ambas nos cuentan. No, nosotros no incluimos para nada la ley de revocación de mandato. Únicamente contravendremos la situación que se crea con la decisión presupuestal que nos hace materialmente imposible cumplir con el mandato de ley. Y para concluir el argumento que estaba dando es que este elemento, el más importante de todos de una votación ciudadana, que son las casillas y las mesas directivas integradas por ciudadanos, este componente, este eslabón, que es el final, el más decisivo de una votación, es también el más costoso de todo, sobre todo en una revocación de mandato. Todos los demás componentes palidecen en cuanto a costo respecto a lo que se requiere para integrar las mesas directivas de Castilla. Y bien, la ley de revocación de mandato estableció textualmente que se debe instalar la misma cantidad de casillas que en la elección federal anterior. Por lo tanto, estamos obligados a hacer eso y estamos imposibilitados de hacerlo porque no tenemos los recursos suficientes. Y por último, no estamos hablando de la posibilidad de organizar esta revocación de mandato con algunos ahorritos que van surgiendo sobre la marcha de ejercicio del gasto, que por lo demás, las economías en un presupuesto normal, que a veces las hay, se van generando progresivamente conforme se ejerce el gasto durante el año, no se tienen en el arranque del año. No se presupuesta sobradamente, se presupuesta según lo necesario. Por lo tanto, no estamos en condiciones de garantizar una elección con la suficiente amplitud y las garantías de legalidad y autenticidad de los votos sin estos recursos. Y el INE no está dispuesto a hacer una consulta que no cumpla con tales garantías. Pues la verdad es que es una encrucijada, Javier, porque en efecto se trata de una elección tan grande como la de 2018, la última elección presidencial, y el consejero Ciro Murayama ha dicho que esa reducción presupuestal y a la vez decirles, bueno, pues bájense el sueldo o hagan ahorritos o saquen de los fideicomisos o los fondos, es una forma de boicotear el proceso. ¿Tú coincidirías con esa interpretación de Murayama? Y si coincides, ¿para qué?
¿por qué el gobierno que impulsa la consulta como una promesa presidencial, ¿no?, central de su oferta política desde un principio, ahora estaría intentando boicotearla? Para decirlo con toda claridad, el argumento presidencial es totalmente frívolo. Decir que bajándose el salario de los consejeros va a alcanzar para realizar la revocación del mandato es ridículo. O sea, no hay comparación entre esas cosas. La verdad, a veces nunca he hecho señalamientos de carácter personal respecto al presidente. Yo acostumbro a hacer críticas generales a políticas y a posturas, pero en esta ocasión, la verdad, es lamentable que el jefe de Estado exponga ese tipo de argumentos. Ahora, a mí me preocupa profundamente la lentitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego, independientemente del resultado, ahorita reflexionaba, escuchando a los compañeros y escuchándote a ti, que pues, a veces uno piensa mal y acierta. ¿No será crear una crisis política para presionar a los consejeros para que renuncien a decir nosotros no, si no hay dinero no organizamos nada y renunciamos? Lo cual sería sumamente delicado, porque al quedarse descabezado o incompleto el Consejo General del INE, pues crea una situación muy difícil, no solo para la revocación del mandato, sino en la perspectiva de la organización de las elecciones del año próximo y de la elección presidencial del 24. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar en la lógica política que el presidente históricamente ha utilizado para avanzar en su proyecto. Tensa al máximo la situación. Y creo que aquí este es un escenario posible y me parece que sería el peor escenario. Y en este caso, pues es como montar un potro salvaje. Los consejeros y consejeras van a montar un potro salvaje y pues van a tener que aguantar. La Suprema Corte, ¿qué va a resolver? No sabemos si va a resolver otorgar los recursos o no otorgar los recursos. Pero también allá hay escenarios. Resuelve que sí se le otorguen los recursos, pero el Congreso entra en desacato. ¿Qué va a hacer la Suprema Corte? ¿Destituir a todos los diputados? Ya, estamos ante la posibilidad de una crisis constitucional delicada, y por eso me preocupan los argumentos frívolos que se exponen sobre este tema. Yo que generalmente soy muy optimista, pues ahora sí no ando nada optimista, ¿no? Respecto al posible resultado. Ahora, si la Corte dice pues tienen que hacerlo con su presupuesto, se van a tener que afectar actividades sustantivas del instituto, definitivamente, se van a tener que dejar hacer cosas. Y eso sería sumamente grave. Vamos a poner el ejemplo, pues la educación cívica pues, podrá suspenderse los programas de educación cívica, pero recortar en los programas de credencialización sería algo gravísimo, ¿no? Porque es un servicio para la sociedad. Entonces, yo lo que observo son riesgos, más que otra cosa, en cualquier escenario, porque no descarto un desacato del poder legislativo. Riesgos, Carlos, y sobre la mesa dos hipótesis pues que son preocupantes hacia el futuro. El próximo año tenemos 7 elecciones estatales, el revocatorio, y estaríamos pues prácticamente ya en la antesala del 24 de la sucesión presidencial, Carlos. Y por un lado, bueno, pues este escenario de que esto forzara a los consejeros a renunciar por no poder sacar adelante este asunto por imposibilidad material, como dice Jaime, o también tener que hacerlo afectando las partidas de la propia institución y pues quedando, déjame decirlo así, pues una sensación de salir maltrechos hacia la elección presidencial, lo cual, si además se proyecta una imagen de ineficacia,
pues todavía más vulnerables para una elección que puede ser tan polarizada como vimos justamente en la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados hace unos días. No creo tampoco recordar una aprobación presupuestal, aunque ha habido sesiones muy ríspidas y confrontativas, pero lo que vimos en la aprobación del presupuesto habla de una polarización que se instala en la vida política y en la competencia de una manera, la verdad, preocupante en los próximos 2 años. ¿Cómo ves tú esos 2 escenarios y tu preocupación por los riesgos? ¿Optimista, pesimista? ¿Dónde andas? No, pues estoy más del lado de los pesimistas, debo decirlo, pero intento irme al centro y ser más bien realista. Déjame ir, como diría Jack, por partes. Primero, con todo respeto, no veo por qué tendrían que renunciar los consejeros a su cargo por una ineficacia y una irresponsabilidad pública de otro poder, bueno, de un poder, el INE no es un poder propiamente dicho. No veo la razón, número uno. Número dos, vamos un poquito al inicio. Todavía no se juntan las firmas, o sea, todavía y no se revisan. Suponiendo sin conceder, pues que se logren y se convoque, pues ese será el momento para realmente ponderar la gravedad de la situación. Hay también quien aventura la idea de que, como ya saben que no van a conseguir las firmas, entonces están haciendo todo un escenario de conflicto para desviar la atención hacia otros campos y no la propia inoperancia de esta iniciativa revocatoria que no tiene ni pies ni cabeza, porque si se atiene a la Constitución, pues entonces no tendrían que estar la gente que sí confía en el presidente promoviendo su revocación. Todavía escuchamos y vemos algún... Se me acaba de congelar la imagen de Carlos, ahorita regreso con él. Sí. Ahí estás. ¿Quieres concluir, Carlos? Es que se congeló. Concluyo, sí. O sea, primero hay que ver. Y segundo, bueno, pues sí es preocupante, es inédito esta situación. Insisto, porque es una decisión del Estado mexicano y tendría que haber recursos para llevarla a buen puerto. Si se cumplen las firmas, si son válidas, si hay que convocar y si no se da el dinero, entonces sí hay que activar todos estos resortes de los que se está hablando. El INE va a tener que hacerlo. De una forma u otra. Hay lamentablemente restricciones legales que no se pueden omitir, como la de poner tantas casillas como en la elección anterior, o creo que no, pero también hay ciertas salvaguardas. Ahora el INE decidió y al final se validó por las 3 jurisdiccionales, por ejemplo, cambiar las fechas para validar las firmas en papel, y la convocatoria ya no será a principios de enero, sino después, y la revocatoria, si se hace, ya no será en marzo, sino en abril. Entonces, habría, espero, posibilidad de hacer ajustes para llevarla a cabo, pero si se aprueba, se tiene que hacer. Y el INE es una institución del Estado que ha demostrado hasta este momento, y estoy seguro que lo volverá a hacer, pues cumplir su papel. Muchas gracias, Rafael Funes. Voy contigo, Jaime, y la verdad es que en efecto los tiempos aquí van a contar. Se atrasó hasta abril. Ustedes en su caso meterían esta controversia constitucional. La Corte no falla de un día para otro, y si la convocatoria para la recogida de las firmas empieza en enero, los recursos ustedes tendrían que empezar a meterlos en enero, si mal no me equivoco, no todos, pero comenzar a financiarlo, ¿no? La parte de las tabletas, la firma electrónica, la gente que recoja esas firmas, validarlas, etcétera, etcétera. Están, digamos, cortos de tiempo, y en efecto, lo decía Javier, pues puede convertirse en otro factor, el tiempo, de dificultades para este proceso. ¿Qué van a hacer digamos, sobre la pista de los tiempos que ustedes mismos traen marcados? Por lo pronto está corriendo un plazo para una actividad que no depende esencialmente del INE, ¿no? Me refiero a la recolección de firmas que, según la Constitución y la ley, son iniciativas ciudadanas que están marchando incluso sin intervención de los partidos, dice la ley.
Después vendrá la fase de revisión de Ujú. las firmas para determinar su validez o no. Ya para esto se requieren gastos considerables. Esto lo estamos evaluando. El INE probablemente, bueno, está haciendo también una evaluación de su presupuesto para ver dónde se puede recortar, qué afectar. Y paso entonces a este punto. ¿Qué afectar? Voy a Ujú. decir lo que no se puede afectar. No se puede afectar la credencialización porque es un derecho básico de los ciudadanos. No solo es un derecho político, sino es el derecho a la identidad. No se pueden afectar las elecciones en las que participa el INE decisivamente, precisamente para instalar las casillas con su mesa directiva conforme a la ley. No se puede afectar o no se puede suspender o dejar de hacer la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos. Tampoco se pueden suspender las pautas de radio y televisión, que es una actividad que no por rutinaria deja de ser simple y no costosa, ¿eh? Perdón, no deja de ser costosa. Ajá. Tampoco se puede afectar al personal del INE, al personal permanente, al que forma parte de su plantilla base o del presupuesto base. No solo sería injusto, sino, bueno, que no se nos olvide Ilegal. que existen los derechos laborales. Ujú. Y esto, lejos de ser una solución, aparte de ser totalmente injusto y el INE no haría tal cosa, pero aparte de eso, sería totalmente antieconómico si es que los derechos laborales todavía prevalecen, como yo estoy seguro de que sí. Y hoy prevalecen y hoy hasta son parte de un compromiso internacional. Siendo así, ¿qué podríamos afectar? La verdad es que márgenes muy estrechos de actividades que sí sean prescindibles o que se puedan disminuir un poco en cuanto a su alcance, o mucho en cuanto a su alcance, pero eso no alcanza financieramente. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿hacemos la revocatoria, la consulta de revocación de mandato fuera de la ley? El INE no puede hacerlo fuera de la ley, no puede hacerlo. Si hubiera otro poder que nos da cobijo jurídico para decir tales mandatos de ley se dispensa su cumplimiento, bueno, ya no sería el INE. Pero el INE, a ver, sería tan grave, bueno, sería más grave hacer la consulta fuera de la ley que no hacerla por imposibilidad material. Y eso en su caso tendrá que determinarlo la Suprema Corte. Voy contigo, Javier, y vamos desde el A otro ver, lado, desde a el ver, lado del gobierno. Tuvimos la experiencia de la consulta expresidentes, una consulta que la verdad tuvo un quórum bajo, alrededor de 8%, si mal no recuerdo. sí, Yo me pregunto si este puede ser otro de los escenarios que esté manejando en términos políticos el presidente. El decir, bueno, ¿y qué haría si el resultado del revocatorio, por ejemplo, cuenta con una participación solamente de 7 u 8%? Aunque votaran a favor, ¿qué, digamos, lectura o qué revés puede significar el que haya sido desairado esta promesa central de su oferta política de someterse a el revocatorio? ¿Crees que eso puede estar gravitando también en la estrategia que tú decías del gobierno respecto del revocatorio? a ver, perdón. Primero solo una precisión. Yo no propuse la renuncia de los consejeros. Es un escenario político y hay sectores políticos que están empujando esa posibilidad, empujarlos Uh-huh. hacia la renuncia, ¿no? Además, para que quede claro. Pues. En el otro, tu pregunta concreta, José. Mira, el presidente va a convertir en un triunfo cualquier resultado. Así fue el plebiscito. O sea, ahí está la lección de la historia. Con un porcentaje del 6%, se manifestó que era un éxito. Aquel plebiscito fue, digamos, legalmente organizado, conforme lo estipulaba la legislación de aquel entonces en el Distrito Federal. La consulta popular, o bueno, la consulta para la suspensión del aeropuerto,
que no fue organizado por ninguna institución electoral, se convirtió en un triunfo político. El resultado que sea va a convertirse el discurso político va a ser de triunfo político. Ahora, hay un aspecto al que quiero referirme, intentando ser optimista u objetivamente realista, pues es el asunto de que yo tengo encendido un cirio pascual para que no se reúnan las firmas, porque con el deseo de que no se reúnan las firmas, porque eso nos evitaría realmente las posibilidades de los escenarios de conflicto. Si nosotros reflexionamos lo que hemos comentado, lo único que vemos son escenario 1 de conflicto, escenario 2 de conflicto, escenario 3 de conflicto. La diferencia es la gravedad del conflicto en cada escenario. Entonces, siendo optimistas, pues ojalá no se reúnan las firmas y resolveríamos, o se resolvería este asunto político tan complicado. Y si no se reúnen las firmas, el discurso político va a ser triunfalista, es decir, no le interesó a la gente la revocación de mandato porque están de acuerdo con el presidente. Ese va a ser el discurso. Cantado, digo, hay que ver la lógica del discurso político que ha tenido el presidente y el partido en el poder, pues a lo largo de muchos años, ¿no? Voy hacia la recta final del programa, se me está acabando el tiempo, Carlos, y te preguntaría, evidentemente, pues no sabemos si las firmas se van a juntar. Sin embargo, pues no dejamos tampoco de ver que si está en el interés del presidente empujar a que se junten, a él y su coalición, pues veremos seguramente pronto a los gobernadores incluso movilizándose, aquellos que gobiernan con Morena, porque pues es parte de una prioridad política. ¿Tú ves al gobierno soltando la consulta en ese escenario de, bueno, esto ya se complicó mucho, no nos gastemos ese dinero, con que ya no haya las firmas, ¿vale? Bueno, ese escenario evidentemente no es el escenario que quisiera sus promoventes, a mí me parece, pero es un escenario absolutamente factible y no lo digo solamente por decir. Para la consulta popular de agosto que ya referiste, querido Pepe, recordemos que había 3 posibilidades de activación, porque sí prevé la ley y la Constitución. La primera, bueno, es que el presidente la pidiera, como finalmente fue. La segunda era que el Congreso, con los congresistas, si no me equivoco, 30%, 33% de sus integrantes lo solicitaran y no consiguieron las firmas. En el Senado lo intentaron y no lo lograron. Pero además Morena, ahí sí, directamente, si no me equivoco, o los mismos promotores ahora de la revocación, fueron en pos de las firmas, en primer lugar, para pedir la consulta, y no lo consiguieron. Y conste que no era el 3%, sino el 2% del listado nominal. Entonces, bueno, esa posibilidad de que no ocurra y que no se recauden existe. Bueno, vamos a ver, ¿para qué nos adelantamos? Ciertamente, creo, como bien dice Javier, el asunto no es si va a haber o no conflicto. El tema es que ya hay un conflicto. Y el asunto, pues no solamente que haya un conflicto, sino cómo se encara y se resuelve ese conflicto. Y yo creo que en este punto, por un lado, el INE no tiene otra más que, como ya dijo Jaime, pues hacer lo que la ley le indica que tiene que hacer y buscar, como se buscó ahora para el tema de las firmas y el papel y la aplicación, recursos, procedimientos jurídicos y jurisdiccionales para lograr que esta cosa llegue a su buen puerto. Y le digo cosa porque es una cosa horrible, además, impresentable, pero bueno, pues ahí está, activada con los recursos del Estado, para recursos institucionales, no financieros del Estado, y hay que llevarlo a cabo. Yo me preguntaría, sin embargo, no solo a los partidos, no solo al instituto, sino como bien tú sabes, pues el lado de la ciudadanía. Oye, este es un instrumento nuestro. Déjame que lo diga de esta manera y no estoy echando un rollo mareador. Así lo dice la Constitución. Es un instrumento de la ciudadanía y nosotros debiésemos estar pendientes como ciudadanía de este proceso y reclamar en verdad, no sé la verdad de qué manera, pero reclamarlo por todos los medios posibles, que no se usen de manera interesada ni
desvirtuada, instrumentos que pueden ser vistosos y que son nuestros. Esto tendríamos que llevarlo al debate, independientemente que no es poca cosa, desde luego la institucionalidad, la crisis, el dinero, el presupuesto, el conflicto entre los poderes, evidentemente, creo que ahí está otra cara de la moneda que también hay que ver, querido colegas. Pues Jaime, el domingo el presidente, después de saber si se había aprobado el presupuesto, dijo, ahora sí, le dijo a los diputados, nos podemos ir a dormir tranquilos. Me imagino que los diputados que lo aprobaron se fueron tranquilos a dormir, pero no así los consejeros del INE. Seguro debe haber sido una noche bastante difícil y complicada y de insomnio, para saber, regresando del día festivo del lunes, o sea, hoy martes, cómo entrarle a este asunto. Y la verdad es que me gustaría conocer un poco tu sentir, porque de frente, si coincides con los escenarios de riesgo que planteó Javier Santiago, pues la encrucijada para la institución es difícil por la posibilidad de que esto pueda derivar en una crisis constitucional, y teniendo, como ha venido ocurriendo durante el sexenio, un discurso presidencial que ha construido una imagen de opulencia y privilegio de parte de la institución, lo cual ante la opinión pública debilita los argumentos de falta de recursos de la institución. Ojo, no estoy diciendo que no valgan, no, en absoluto. Estoy diciendo que con la imagen que ha construido el presidente en su confrontación con el INE, va a ser más difícil de explicar que no lo puedan realizar por falta de recursos materiales. Lo que yo siento ahora, y desde la semana anterior por lo menos, es preocupación, pero no insomnio, y menos angustia. Para una tarea como una responsabilidad como la que tenemos, lo más importante es la templanza y la seguridad, la firmeza que da la autonomía del instituto y el apego a la ley. Ahora, ¿qué escenarios veo? Bueno, con el presupuesto autorizado hasta ahora hay una imposibilidad material para llevar a cabo este proceso. Aunque le busquemos en economías y recortes y todo, el monto necesario es tan grande, y no es así de grande porque lo queramos, es porque así lo exige la ley y las prácticas de elecciones libres y auténticas. 4,000 millones, ¿no? Sí, 3,800 millones. Entonces, sin dinero no se puede, y hacerlo, si lo hacemos, tendrá que ser conforme a la ley, no violándola. Y entonces no es que haya ahí un resquicio de que, bueno, con unos pequeños ahorritos de aquí y de allá, y bueno, cualquiera entiende que llevar el sueldo de los consejeros a cero, de todos modos no resolvería ni las casillas del estado más pequeño del país. Entonces, con eso no se resuelve. Lo vamos a hacer dentro de la ley y con seriedad, porque el asunto en juego es suficientemente serio como para que lo hagamos con pues un proceso de votación. No quiero descalificarlo, ni mucho menos usar alguna expresión peyorativa, pero que no tenga la calidad democrática que debe tener. Eso no lo haremos. Ahí está otro de los riesgos mayores. Cierro contigo, Javier, porque ya se me terminó el tiempo. Y solamente una duda de aquella experiencia que contabas del plebiscito. ¿De dónde sacaron ustedes los 50 millones? Del presupuesto de economías, pero como decía yo hace un momento, 50 millones comparados con 3.800 millones, hay una diferencia, creo que algo significativa, ¿no? Entonces, sí se pudo realizar. A ver, yo diría con toda claridad y franqueza, Jaime, si esa es la postura de los 11 consejeros, creo que hay una posición institucional sólida. Si es la postura de los 11, que creo que eso sería sumamente importante para poder
plantarse como autónomo frente a la situación que existe. Pero nuevamente todo depende de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa va a ser la decisión clave, porque como tú bien decías, si la Suprema Corte, en función de su resolución, dice hagan uso de los recursos que tiene el instituto para llevar a cabo la revocación de mandato, pues habrá pues una resolución jurídica que el instituto tendrá que cumplir y ver cómo le hace y qué aspectos sustanciales tendrá que afectar. Pero creo que sería el único escenario. Pero en ese escenario ya habría un asidero jurídico, claro, que es el que ha estado reclamando Jaime todo el tiempo. Yo estoy recuperando el argumento que dio Jaime. O sea, habría un asidero jurídico en ese caso. En el otro caso, el otro escenario que resuelva que la Cámara de Diputados autorice los recursos. Y aquí es donde a mí me preocupa la posibilidad de un desacato. Pues ahí está planteado. No sé si quieras agregar algo último, rapidísimo, en medio minuto, Jaime, para cerrar. El INE está muy decidido a apegarse a la ley, a la razón y a utilizar las vías jurídicas que quedan. Y el INE está comprometido con la realización de procedimientos de participación ciudadana que enriquezcan la vida democrática, solo que debe hacerlo, y lo hará solo dentro de la ley y con la calidad democrática que México merece. Pues ahí están las posiciones. Muchísimas gracias, Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Jaime, de verdad te aprecio mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Pepe. Agradezco mucho esta invitación, que es una oportunidad de explicar algo que merece ser explicado a un público muy amplio. Así lo creemos, Jaime, por eso llevamos este tema. Muchas gracias, Javier Santiago, ex consejero electoral local y federal. Muchas gracias, Javier. Y Carlos González, ex consejero también del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, mi querido Carlos. Gracias a ti, mi querido Pepe. Saludos, Javier y Jaime, y a todas y todos. Gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí hoy en Conversando con Buen Día. Lo espero el próximo jueves, 19 horas, como todas las semanas, para entrarle a otro tema de su interés. El próximo jueves el presidente está en Washington, reunión trilateral con Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver qué es lo que va a suceder ahí, cuál es la agenda, de qué se va a discutir. No se lo pierda, acá lo espero. Le agradezco mucho a WOW Televisión, a través de la cual estamos saliendo también para conectar con usted y ampliar esta conversación. Le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube. Vamos creciendo, si nos ayuda, si se suma, vamos a tener un mayor impacto en este análisis y en esta conversación. Muchas gracias. Fernando Robles, productor de este programa, gracias al cual podemos salir todos los martes y los jueves. Que tengan una buena tarde, que les vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta pronto. Chao. Adiós.